invito a leer en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Comenzando la lectura en el versículo 21. Marcos 15, 21. En alguna Biblia lleva el título Crucifixión y muerte de Jesús. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hasta ahí por el momento. Este pasaje, aparece en los otros evangelios. Uno de los eventos que aparece en los 4, el mismo relato con diferentes detalles. Algunos agregan algunas cosas que otros no, pero aquí tenemos lo que el Señor pasó. Y hay un versículo que dice que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Y al leer todo este párrafo,
que obviamente es solemne, podemos hacernos la pregunta de por qué murió el Señor. Y la respuesta la contesta ese versículo: el Señor murió por nuestros pecados. ¿Por qué el Señor tuvo que pasar este proceso, todo este trayecto que la religión católica le ha puesto nombre y le ha puesto etapas y las va separando, donde el Señor va etapa tras etapa, y en cada etapa hay un sufrimiento? O sea, no solamente el momento exacto donde el Señor está crucificado en la cruz, sino que desde el momento de sus juicios injustos, donde está Pilato, que le acusan injustamente, Herodes, que trata de que le haga señales más por curiosidad que por interés, los testigos falsos que se contrataron porque a esos testigos se les pagaba para que dijeran cosas engañosas, mentirosas respecto al Señor, sufrimientos en todo el ser de nuestro Señor, diciendo cosas feas y falsas delante de Él. Y Él, cumpliendo Isaías 53, dice que no abrió su boca. Y podemos preguntarnos nosotros, como personas, al momento de que alguien hace algo en contra de nosotros, cómo desde nuestro interior, por naturaleza, sale palabras para defendernos. Entonces, imaginarnos juicios injustos, diciendo cosas que de ninguna manera eran, y el Señor guardó silencio absoluto. Imagínense nosotros que somos pecadores, que fallamos día a día, y aún así, desde dentro, eso nos lleva a tratar de defendernos de alguna manera. ¿Cuánto más el Señor, que no conoció pecado, que no hizo pecado, que no había maldad en su boca, que era una persona santa? El solo hecho de pensar en eso nos cuesta, porque nosotros siempre tenemos, incluso en los pensamientos tenemos pecado. ¿Cómo vamos a entender a alguien que nunca hizo pecado, que nunca pensó ni siquiera un pecado? Y ahí los hombres le trataron de esta manera. Y él va rumbo al lugar de la calavera, al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, dice el verso 22. Era un lugar específico, conocido por las personas, que al parecer desde lejos ese monte se figuraba como una calavera, por eso tenía y llevaba ese nombre. Las personas conocían aquel lugar. Y en Israel, en Jerusalén del siglo I, más personas habían sido crucificadas. Era un castigo para los rebeldes de Roma. Era como un ejemplo. Y en otros relatos aparece la entrada, por ejemplo, de Roma, personas colgadas en maderos, y durante las noches les prendían fuego y servían como lámparas de los caminos de Roma. Los romanos eran muy crueles para hacer sus torturas, sus castigos, y esta crucifixión era un castigo romano contra los rebeldes. Y esta cruz que llevaba el Señor no le correspondía llevarla a él, le correspondía llevarla a un hombre llamado Barrabás, que era asesino, que era, en el día de hoy podríamos decir, una especie de terrorista contra Roma. Él quería liberar al pueblo de Israel, pero con la violencia, tomando las armas, matando romanos. Esa era su manera de traer la libertad. Y obviamente esa libertad era una libertad netamente terrenal, pero el Señor viene a ocupar aquel lugar y podemos ver desde ya una primera figura de salvación. El Señor sacando la persona de Barrabás de su castigo, que lo merecía justamente, y poniéndose él en ese lugar. No tenemos ningún antecedente, obviamente, de qué fue de este Barrabás, pero ¿acaso no habrá pensado en su mala vida, que merecía morir?
por los asesinatos que había hecho, por lo que había hecho contra el Imperio Romano. Era justo que él pagara y que alguien lo reemplazó en aquel castigo, que alguien llamado Jesús lo reemplazó en lo que él merecía pagar. Y esa era la cruz del medio para Barrabás, pero no estuvo allí Barrabás, sino que el Señor Jesucristo lo sustituyó. Y el Señor quiere salvar a cada uno de nosotros como nuestros sustitutos. Nosotros tenemos que pagar el pecado que nosotros hemos cometido, que desde pequeños venimos pecando. A lo mejor uno dice, pero ¿y qué pecado puede tener un niño pequeño? Desde el vientre de nuestra madre incluso podemos pensar que ya viene con nosotros el pecado, pasado de generación a generación, de nuestros padres a los hijos y así sucesivamente. Ahí está el pecado. Pero cuando vamos creciendo, ya eso se transforma en una práctica y ya comenzamos a cometer pecados. Y cada uno de esos pecados, cada una de esos errores, le dicen algunos, pero son pecados. Cada uno de esos pecados son ofensas delante de Dios y merecen un castigo. Cada uno. Una desobediencia, por ejemplo, a los padres, una mentira a los padres. Hay niños pequeñitos que, ¿quién hizo eso? Y los niños dicen, yo no fui. Y comenzamos a crecer y ya los pecados van creciendo también. Y en la juventud, los deleites de la juventud, las pasiones juveniles, pecados. Y vamos creciendo y seguimos aumentando en la pecaminosidad, en el practicar los pecados. Y el Señor murió por nuestros pecados. Esa es la causa de que el Señor haya muerto ahí en la cruz. Y podemos pensar, cada uno de nosotros en nuestra vida, cada pecado que hemos cometido, hasta un pensamiento malo que hemos tenido, es un pecado. Y cada uno de esos pecados tratar de juntarlos y eso ponerlos allí en el madero de la cruz. Pero pensamos en nuestra vida nomás. Imagínense si agregamos los pecados del que está al lado, y los pecados de toda nuestra familia, y los pecados de toda una ciudad, y los pecados de todo un país. Pero ¿qué dice el Señor? Que el Señor Jesucristo llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, el pecado de todos nosotros, el pecado de la humanidad. Y ahora pensemos que estamos nosotros en esta época, en esta generación, en este siglo. Pero ¿qué pasa con las personas que ya han partido del siglo pasado? También tenían pecados. Y cada una de las personas que iba pecando, todos esos pecados, si alguien cree en el Señor Jesucristo, van allí al madero de la cruz, al cuerpo del Señor, porque en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados. ¿Y qué pasa con todas las generaciones que han pasado? Casi 2000 años que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Cada generación que ha pasado y que ha creído en el Señor Jesucristo, sus pecados en el cuerpo del Señor, y el Señor llevando en su cuerpo aquellos pecados. Y ahí obviamente hacemos lo que la Biblia enseña, que en ninguna parte menciona que el Señor se transformó en pecador. Y eso hay que tener obviamente el cuidado. El Señor fue hecho pecado. El Señor fue hecho pecado. En su muerte, Él llevó los pecados y llevó el pecado de la humanidad. Las personas que a lo largo de la historia y en todos los continentes, jóvenes, viejos, niños, que han depositado su confianza en el Señor, todos esos pecados han ido a parar allí. Y en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados. Y hemos leído este relato. Barrabás fue librado porque el Señor tomó su lugar.
Y aquí un hombre que pasaba llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, también pidieron que llevara la cruz. Y tal vez en ese trayecto que él llevó la cruz fue doloroso para su cuerpo, porque era una cruz pesada. Y la gente lo veía pasar a él llevando esa cruz. Pero llegó un momento en que Simón de Cirene traspasa la cruz y ya no la lleva más él, sino que la lleva el Señor. Y nuevamente el traspaso. No somos castigados, no somos condenados, porque el Señor llevó el castigo, porque el Señor sufrió la muerte por nosotros para que tengamos vida. Él reemplazó. Cada persona que cree en el Señor Jesucristo, deposita su fe en el Señor Jesucristo, es como si el Señor quitara todos sus pecados y lo deja libre de pecados. No lo condena por esos pecados, porque Él los va a llevar, Él los va a pagar, Él va a dar su vida en la cruz por esos pecados. Y ahí viene la pregunta, si los que estamos aquí creemos, si creemos esa verdad, si creemos que el Señor cuando estaba muriendo en la cruz, todo este relato que hemos visto, estaba llevando mis pecados, hasta el más mínimo pensamiento pecaminoso que tengo yo, el Señor lo llevó en la cruz. Por lo tanto, yo no tengo que pagar esos pecados. Y nunca lo voy a tener que pagar. Y dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. ¿Se fija la grandeza de la salvación? La grandeza de este plan de salvación, que no mereciendo nada, el Señor muere en el lugar de nosotros los pecadores, que teniendo nosotros que pagar delante de Dios nuestras maldades y nuestros pecados, Él lo paga y nos deja libre a nosotros de condenación. Entendemos la grandeza de esa salvación. Por eso es que el libro de Hebreos dice, si descuidamos una salvación tan grande, porque la salvación es grande, es una tremenda salvación. Y ahí podemos pensar que a lo largo de todas las generaciones han habido personas que han creído esto, que los pecados que ellos tenían han sido perdonados porque el Señor lo llevó en la cruz del Calvario. Y a lo largo de las generaciones, los continentes, millones de personas, vemos en Apocalipsis cómo millones de millones alaban al Cordero que fue inmolado. Dan gloria, honra, alabanza, poder, majestad al que vive por los siglos de los siglos, el Señor Jesucristo. Son esas las voces que alaban, son esas las voces. ¿Estás tú en este grupo de tener la seguridad que en un futuro, si nos sorprende la muerte, si el Señor viene, vamos a estar dando gloria a Dios, alabanza a Dios en el cielo? Dice el verso 26, el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Esa era la razón oficial, políticamente oficial, de la muerte del Señor. Tenían que poner la causa sobre la cabeza del acusado, tenían que poner la causa de lo que era culpable. Y eso le puso allí el Imperio Romano. Jesucristo, Rey de los judíos. Y el Señor, cuando se presenta como Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, tenía que ser rey, sacerdote y profeta. Y vemos aquí, a pesar del título humano que le pusieron, ahí está, el Rey de los judíos. Y en Apocalipsis aparece el otro verso, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Y el Apocalipsis capítulo 1 dice, el soberano de los reyes de la tierra.
sobre todos. Él es el Rey. Aunque se lo pusieron los humanos, tal vez para burlarse de alguna forma, pero el Señor es el Rey de Reyes. Y el verso 28 nos dice también otra de las razones que tuvo el Señor que pasar estos momentos cumpliendo las Escrituras. Allí dice, y se cumplió la Escritura que dice, fue contado por los inicuos. En varios relatos, versículos aparece esa frase, se cumplió la Escritura, o también se dice, para que se cumpliese la Escritura dicha por el profeta Isaías, para que se cumpliese la Escritura. Y el Señor, cada cosa que pasó, era en cumplimiento de la Escritura del Antiguo Testamento. Pasaron muchas cosas. Los burladores, vemos también allí como hay gente burlándose del Señor. Hay uno que corre con una esponja. Podríamos pensar que lo estaba tratando de ayudar, pero también se burla del Señor. Pero llega la declaración que me llama la atención en el verso 39. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es un soldado romano del imperio que tenía que proceder con el castigo, que tenía que haber visto todo lo que le estaban haciendo al Señor. Como estaba frente al Señor, también tuvo que escuchar aquellas palabras, que son 7 palabras, 7 frases del Señor en la cruz, donde en una de ellas dice respecto a los que le estaban haciendo tantas cosas, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todas esas cosas, todos esos detalles, este hombre centurión romano, acostumbrado a la violencia, un hombre rudo, un hombre que no se quebraba con nada, porque estaban acostumbrados a todo esto. Ese hombre, al ver de la forma que muere el Señor, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Llegó a una conclusión después de haber observado este hecho. En el día de hoy lo hemos leído, y al leerlo con nuestra mente hemos viajado a aquel momento y todo lo que el Señor tuvo que pasar, que tuvo que padecer, y lo más importante, que el Señor quiso padecer este momento, voluntariamente lo quiso hacer, voluntariamente quiso ocupar ese lugar. ¿Y por qué lo quiso hacer? Para perdonar nuestros pecados, para pagar nuestra deuda, para que cada persona a lo largo de la historia que cree en el Señor Jesucristo tenga la seguridad de que sus pecados han sido perdonados, de que sus pecados han sido pagados, porque Él los pagó en la cruz. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No es una declaración cualquiera, ni siquiera los judíos llegaban a esta declaración. Vemos a Tomás, que habla también después de su incredulidad respecto al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios o como Dios mío, porque no era cualquier cosa esa frase de reconocer al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Y qué de cada uno de nosotros aquí? En esta sala hay personas que han creído en el Señor, pero también hay personas que todavía no creen en el Señor como su Salvador. Y el tiempo es breve, el tiempo es corto, el Señor puede venir en cualquier momento, no hay señales para su venida, Él puede venir ahora. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Esa es la invitación que hacemos, como dice el versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios, Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde, porque
una vez más has permitido que se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en su doble porción. Le pedimos, Padre, que sea el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a nuestros amigos que todavía no conocen al Señor como Salvador personal. Aquellos que dudan también, ayúdales para que tengan claridad de su salvación, claridad respecto a la vida eterna de sus almas. Queremos, Padre Celestial, pedir que el Santo Espíritu Tuyo trabaje en los corazones de nuestros amigos que no conocen al Señor todavía. Y por nosotros los creyentes también, que esta palabra predicada hoy día nos sirva para animarnos unos a otros y recordar siempre lo que el Señor tuvo que padecer para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Queremos quedar en tus manos agradecidos siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para terminar, cantemos el himno número 104. Himno número 104. Luego de cantado el himno, la reunión queda terminada. Por supuesto, invitamos para las reuniones de la semana. El día miércoles, estudio bíblico dialogado. Estamos estudiando la primera carta de apóstol Juan, capítulo 4. Y el día viernes, enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer? Me entregaré a Jesús, o me endureceré. Que escogeré el mundo y su placer, o a Cristo seguiré. Yo sí, confiado Cristo en ti, te seguiré. Comprado soy, tu sangre el precio fue, y tuyo quiero ser. Tu grande amor me abanda el corazón, despierta en mí la fe. Yo creo en ti, no puedo ya dudar, a Cristo miraré. Yo sí, confiado Cristo en ti, te seguiré. Comprado soy, tu sangre el precio fue, y tu